En principio, yo creo que tenemos la oportunidad esta tarde de preguntarnos qué es eso de las crisis, un poco cuáles han sido las razones éticas de que hayamos entrado en las crisis que venimos padeciendo y también tratar de sugerir algunos caminos de futuro para salir de las crisis, que siempre es algo indeseable. Una crisis es un cambio radical que padece una sociedad, un cambio que puede ser económico o de muchos otros aspectos, pero es un cambio verdaderamente radical del que tiene que surgir algo que de alguna manera tiene que ser nuevo. Dicen algunos autores, y yo también estoy de acuerdo con ellos, en que todo a ello se une una cierta crisis de valores. Y cuando se habla de crisis de valores, rápidamente todo el mundo entiende que hemos perdido los valores que siempre valieron ya no valen y hemos cambiado de valores. Yo creo que más bien lo que nos ocurre, y si hubiera coloquio después, pues sería bueno que habláramos de ello, más bien lo que nos ocurre es que tal vez se han ido prefiriendo los valores menos acertados y dejando en segundo lugar valores que eran más acertados. Pero es que la crisis ha incidido enormemente en la salud de las personas. Decía la Organización Mundial de la Salud que si no tuviéramos esta situación de crisis, el nivel de enfermedades mentales sería mucho menor. ¿Cuáles serían las causas éticas de las crisis? A mi juicio, podrían ser o podrían sintetizarse en 4 o 5. Se pueden decir muchas más, pero siempre hay que elegir unas pocas, porque si no, no se puede hablar de ninguna. La primera de ellas es que nuestras sociedades han padecido una crisis generalizada de confianza. Como saben, la confianza es el principal capital de los pueblos. Si no hay confianza de las gentes en sus banqueros o en sus empresarios, o de los pacientes en los médicos o de los alumnos en los profesores, si la confianza decrece, entonces una sociedad se desfonda, porque es necesario que haya un capital claro de confianza para sacar las cosas adelante. Si la confianza no es muy buena, parece que el control también ha fallado, y esta creo que es una de las segundas razones que exige a gritos una institucionalización muy clara de los controles y una rendición de cuentas de qué están haciendo los controladores con sus controles. En tercer lugar, creo que ha faltado profesionalidad, y es un tema que nos preocupa mucho a todos los que vivimos en ambientes profesionales. El buen profesional no es el que se mueve por incentivos espúreos, sino el que se mueve por los motivos de la profesión. Y esto nos debería de llevar a todos a hacer una reflexión muy profunda sobre nuestras profesiones, sobre cuáles son los móviles que nos mueven dentro de nuestras profesiones y cuáles son los incentivos que están alineados con las razones de la profesión y cuáles son los incentivos que entran en abierto conflicto con la profesión. Y al final viene a suceder que el pobre Adam Smith pues era un infeliz, porque cuando dijo aquello de que el consumo es la meta de la producción, y esa es una afirmación tan evidente que no necesita demostración, se equivocaba de medio a medio. En realidad, el consumo se ha convertido en el motor de la producción. Y como el consumo se ha convertido en el motor de la producción, en las sociedades en las que no se consume no hay alegría, lo dice todo el mundo. Y por último, en este orden de cosas, pues la maldición del cortoplacismo, el tener que tomar las decisiones a corto plazo. Eso es importantísimo en la economía y es importantísimo en la política. Se han oído reflexiones sobre la crisis económica que nos ha cabido en suerte. Todos los economistas dicen es que teníamos que haber hecho unas reformas estructurales desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué partido político se expone a hacer unas reformas estructurales teniendo en cuenta que al cabo de 4 años tiene que ganar otra vez las elecciones? Yo me temo que hemos construido sobre arena, y cuando se construye sobre arena, las casas se hunden. Creo que es momento de construir sobre roca, y sobre roca es, entiendo yo, ir optando y priorizando cuáles son esos mejores valores de la confianza, de la responsabilidad, de la solidaridad, de la libertad, que en definitiva nos creemos que son los mejores, pero resulta ser que a la hora de la práctica se nos vienen abajo.
pues ojalá que optemos por los mejores valores y que nos podamos reunir de aquí a algún tiempo y decir, hemos salido de las crisis y nuestros valores son los mejores valores. Muchas gracias.